Bueno, el día de hoy nos tocaba ver la parte de lo que era el tema de grados de integración económica, donde hablando ya en específicamente de este tema, pues me habla de cómo pues se ha dado todo lo que es el proceso de integración económica entre los diferentes países. Es decir, no todos los países en un momento dado están integrados de la misma manera. Algunos tendrán un inicio apenas en lo que es el comercio internacional y su forma de integración con otros países, pero también muchos otros ya van mucho más avanzados con respecto a algunos países, ¿no? En este caso, los grados generalmente reconocidos en lo que es la evolución de un proceso de integración económica son los siguientes seis. Me habla de que existen seis etapas, en este caso, de cómo los países se pueden estar integrando de manera amplia con respecto a su comercio internacional. En este caso hablamos en primer lugar de un sistema de preferencias arancelarias. Posteriormente pasan de ese sistema de preferencias arancelarias a una zona de libre comercio, donde cada uno de los países se van integrando poco a poco hasta llegar al final a una comunidad económica. Cada uno de estos grados de integración económica tiene diferentes características que conforme van pasando, pues van integrando cada una de ellas, ¿no? En el caso del primero, que es el sistema de preferencias arancelarias, me habla de que pues constituyen lo que es una etapa preliminar de la integración económica entre países. De hecho, muchos de los que en este caso estudian este tema de los tratados internacionales, pues no los toman en cuenta dentro de las formas de integración. ¿Por qué no los toman como parte de las formas de integración, aunque sí lo estemos viendo? Porque en este grado de integración, dos o más países se conceden entre sí determinadas ventajas o rebajas arancelarias que no son extensibles a terceros debido a la suspensión de la cláusula de la nación más favorecida que está establecida en la OMC. En este caso, esta cláusula me habla de que si yo doy un trato arancelario preferencial a ciertos países, es el mismo trato que le tengo que dar a un tercer país que también forme parte de la OMC. Pero si yo y otro país nos, en este caso, integramos en algún acuerdo o en este sistema de preferencias arancelarias, es decir, ya nos integramos, es decir, no solamente le otorgo por ser parte de la OMC, esta cláusula queda suspendida, es decir, no me obligan a darle a un tercer país el mismo trato que le estoy dando al país con el que me estoy integrando, ¿no? En este caso, ejemplos de estos sistemas de preferencias arancelarias, pues normalmente está el área preferencial de la Commonwealth, la Unión Francesa, hablando de las preferencias imperiales, cuando en un momento dado recuerden que algunos países de Europa formaban colonias con otros países que conquistaban y han quedado hasta en ciertos tiempos estas preferencias que le dan a esos territorios que son parte de ellos. Y también existen sistemas de preferencias arancelarias en los viejos tratados comerciales entre Chile, Argentina, Bolivia y Perú, es decir, hablando de estos países que entre ellos tienen ciertos tratados en este caso comerciales, donde se dan preferencias arancelarias, pues son ejemplos de esto, ¿no? En este caso, los sistemas preferenciales bilaterales, hablando de doble vía, que son de dos países, normalmente han perdido vigencia, excepto de algunos sistemas preferenciales, en el caso de la actual Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, que funciona en hechos como un área de preferencias arancelarias, en el sentido de que en estos países que integran esta Asociación Latinoamericana de Integración, pues normalmente son para concederse ciertas ventajas, y si logran hacer un acuerdo entre ambos, pues funciona como un sistema de preferencias arancelarias. Una vez que ya nos integramos, digamos, en ese sistema de preferencias arancelarias solamente para darnos dichas rebajas arancelarias, podemos pasar a integrarnos como países en una zona de libre comercio. En este caso, hablando de las zonas de libre comercio, tienen sus propias características. En el caso dice, esta es un área formada por dos o más países y cuenta con las siguientes características. Pues número uno, pues liberan su comercio de manera recíproca, es decir, entre ambos, los que estamos dentro de la zona de libre comercio. Aquí en el ejemplo nos menciona que son 5 países, como dice el país A, el país B, el C, el D y el E. Es decir, entre los 5 nos integramos en una zona de libre comercio para liberar entre nosotros, como menciona aquí la imagen, lo que son
el comercio de manera recíproca entre los cinco. Nosotros, por ejemplo, en los ejemplos más claros que podemos tomar en consideración en el caso de México, son todos y cada uno de los tratados de libre comercio con los que cuenta México, son zonas de libre comercio. Es decir, no es el único forma de integración que ha llegado a México. Se tendrá que negociar un poquito más si quieren ir siguiendo avanzando en dichos tratados de libre comercio, ¿no? Aquí la parte también de otra de las características es que se suspende lo que es las barreras arancelarias y trabas comerciales. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de lo que era el tema de proteccionismo? Pues normalmente se protegía con muchos aranceles. En la zona de libre comercio, como dice ahí, se suspenden, más no se eliminan. Recuerden que en el caso de estos países, van eliminando, en los tratados de libre comercio de México, se van eliminando los aranceles, pero de manera gradual, es decir, no solo de un jalón entra el tratado y listo, sino que en un calendario de grabación, es decir, en 10 años, en 15 años, poco a poco se van eliminando lo que son los aranceles entre ellos y las trabas comerciales. Y una de las características más principales de este, aparte de la liberación del comercio, es que cada uno de los países mantiene frente a terceros, es decir, terceros, otros países que vienen de fuera de lo que es la zona de libre comercio, cada uno de ellos, como menciona aquí la flechita, le va a poner su propio régimen arancelario. ¿Qué quiere decir? Que aunque estemos en un momento dado integrados en una zona de libre comercio, aún somos independientes para nosotros mismos, cada uno de estos 5 países, estar negociando propios aranceles frente a terceros países. Es decir, si digamos en un momento dado Brasil quiere venir a comerciar con el país B le va a poner su propio arancel, digamos, ¿no? Pues un 10%, ¿sí? Que en este caso pues sería muy diferente al que pusiera, si quisiera Brasil venir a comerciar con el país C, a lo mejor este le pone un 11%. Es decir, aquí no hay ninguna problemática de que comercien con otros países, pero siempre va a ser mucho más bajo lo que es el arancel que se dé dentro de lo que es la zona de libre comercio que a terceros países que no forman parte de dicha zona de libre comercio. ¿Ok? Continuando, en el caso de esta zona de libre comercio, pues me habla de que la diferencia principal con las áreas preferenciales o los sistemas de preferencias arancelarias que vimos anteriormente es que aquí liberan el comercio recíproco y en base a un programa, lo que ya les mencionaba aquí ahorita, es decir, no es de un solo jalón que desaparecen las trabas comerciales, sino que poco a poco, como dice, de manera gradual se va eliminando lo que son los aranceles a ciertos productos. Claro está que dentro de la negociación de los tratados de libre comercio o zonas de libre comercio que tiene México, pues habrá algunos productos que sí, desde un inicio, tengan 0% de arancel, pero eso ya se negocia durante lo que es la parte ahí de las rondas de negociación de cada uno de los tratados. En el caso de estas zonas de libre comercio, normalmente son poco estables y transitorias y tienden a desaparecer o, en el caso, convertirse en una unión aduanera, que es el siguiente grado de integración. En el caso de México, hasta ahorita, por ejemplo, me ha tocado solamente que haya desaparecido lo que era el Tratado de Libre Comercio que tenía con Bolivia, se terminó su tiempo y ¿qué dice? Pues lo que seguía era una unión aduanera. No sucedió, se eliminó el tratado. En este caso, en referencia, pues hace 2 años en el TEMEC se renegoció el tratado, ya tenía en este caso para el 2020, estamos hablando de alrededor de 26 años ese tratado, entonces ya tenían que renegociarse, se hizo un nuevo tratado, se renegoció nuevas formas de integrarse, de cooperar entre los países, entonces ya no es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy en día ya es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, o que muchas veces también le conocen como el TLCAN 2.0, ¿no? Entonces aquí más que desaparecer ese tratado, lo que fue es, en este caso se renegoció nada más, se hizo un nuevo tratado con nuevas formas de cooperar. Bueno, ya que en este caso, si se siguiera avanzando en el caso de las zonas de libre comercio, estas se tendrían que convertir en una unión aduanera. Entonces, aquí lo que les estoy marcando es que todos los grados de integración, pues poco a poco van avanzando hasta ir agregando más características. ¿Qué les decía? El primero que eran los sistemas de preferencias arancelarias era rebajas arancelarias o preferencias arancelarias entre los países
que tenían ese sistema de preferencias arancelarias. Ok, vamos a integrarlos un poquito más. Ok, seguimos con las rebajas arancelarias, pero cada uno de nosotros pone diferentes aranceles frente a terceros países. Es decir, estos se van a ir acumulando poco a poco. Ya adicional a lo que ya habíamos logrado con la zona de libre comercio, que les decía, ya se acabó todo lo que podemos hacer en la zona de libre comercio. ¿Qué sigue? Convertirnos en una unión aduanera. En este caso, la unión aduanera, pues consiste básicamente en un proceso desarrollado por dos o más países en el que acuerdan lo siguiente: suprimir, al igual que en el anterior, las barreras arancelarias y comerciales al comercio de mercancías originarias dentro de lo que es el área. Lo que les decía, hablando de los 5 países, como lo llamamos ahorita, el país A, B, C, D y E, entre nosotros, como dice, libre circulación de mercancías, pero hay una característica de esta unión aduanera que en este caso vendría siendo lo siguiente: establecer lo que es un arancel externo común frente a terceros países. ¿Se acuerdan que había en el anterior? Que dentro de lo que era la zona de libre comercio, cada uno de nosotros establecía sus propios aranceles frente a terceros países. Pero, ¿qué pasa hoy? En este caso, en la Unión Aduanera, lo que sucede es que ahora sí hay una mayor forma de integración, por lo tanto, los 5 países nos ponemos de acuerdo para saber qué arancel externo común le vamos a poner a terceros países que no pertenecen a la Unión Aduanera. Es decir, ahora sí nos ponemos de acuerdo los 5 países para saber qué porcentaje de arancel le vamos a poner a un tercer país que quiera venir a comerciar con la Unión Aduanera. Posteriormente, en el caso de la Unión Aduanera, como mencionaba ahí, pues la parte de ese arancel externo común, pues funge como papel de protección de la producción y el comercio frente a terceros. O sea, ¿qué quiere decir? Ah, ok, entre nosotros 5, como ya miramos en la imagen, nos estamos liberalizando nuestro comercio, nos estamos apoyando, y esa pequeña barrera que tiene ese arancel externo común, es decir, ah, ok, vamos a poner un arancel alto para mercancías que vengan de fuera de la Unión Aduanera. Y también sirve como un instrumento de coordinación y unificación arancelaria entre los países miembros. Es decir, nos vamos a poner de acuerdo. Es decir, acuérdense que en este caso estamos tratando de integrarnos de manera económica y comercial entre los distintos países. Entonces tenemos que poner de acuerdo para coordinarnos y unificar criterios entre nosotros mismos. Aquí, en este caso también dentro de la Unión Aduanera se crea un área comercial mucho más amplia, elimina los obstáculos a la competencia, posibilita una localización más eficiente de los recursos. Es decir, ah, ok, yo no tengo tal recurso, lo traigo de otro país, que en este caso forma de la Unión Aduanera, para incrementar la producción y también pues aumentar lo que son los niveles de vida. Una vez que ya se cumplieron todos los objetivos de una unión aduanera, lo que sigue entre los países que formaron esa unión aduanera, pues es crear un mercado común. Aquí, como ya menciona, representa lo que es un grado más avanzado de integración, y su característica principal es la siguiente: la libre circulación de los factores de producción. Háblese de personas, bienes, capitales y servicios. Es decir, aquí va a circular de manera libre. Es decir, ya estamos tan integrados que ahora sí, nosotros, hablando de libre circulación de factores, aquí, por ejemplo, en el caso de México, Estados Unidos y Canadá, pues habría una situación problemática porque pues hablando de que se fueran a trabajar libremente a esos otros dos países, estaría muy difícil. Tendríamos que haber una integración tal que digamos, los oficios o las profesiones de aquí de México tuvieran en un momento dado que, pues digamos, igualarse con Estados Unidos. Es decir, tener un mismo criterio para decir, ah, ok, el doctor de este país puede también trabajar en otro país. Ya tendría que haber una mayor cooperación en lo que son las situaciones de la educación, la parte de los procesos de certificación. Ya ven que en el caso de Estados Unidos, pues normalmente si tú quieres ser soldador, tienes que certificarte y conseguir un permiso para poder ser soldador. Si quieres ser plomero, también tienes que certificarte, obtener un permiso. No es como aquí en México, que en el caso de si yo en un tiempo trabajé como como soldador, pues en un momento dado también puedo, pues yo hacer trabajos de soldadura. Y en ese caso no hay ningún problema ahí porque no está como dice, ah, para poder ejercer la profesión o el oficio de soldador,
tienes que tener cierto permiso como en Estados Unidos. Es lo que tendríamos que empezar a hacer en el caso de México, que aún así ya se están empezando a hacer esfuerzos, porque si recuerdan cuando en el caso que les decía de que yo estoy certificado por el organismo de conocer, que es el que certifica las competencias laborales, ya se está haciendo algo parecido en Estados Unidos, pero aún no es obligatorio. Solamente te da un plus a ti si te certificas en cierta área de que está certificado, y cualquier persona que esté certificado en eso va a ser de la misma manera lo que es el trabajo o la habilidad o la competencia laboral en la que se haya certificado. ¿Ok? Luego también, en este caso aquí también, se inicia con una necesaria armonización de políticas económicas, es decir, hablando de políticas cambiarias, la parte fiscales, financieras, monetarias, se establecen reglas uniformes de competencia para el mercado único, es decir, si ya no estamos integrando más, ahora sí, las políticas en lo que se refiere a todo lo económico tienen que uniformarse o por lo menos armonizarse. ¿Qué quiere decir? Que los 5 países que formamos el mercado común tengamos los mismos criterios de políticas económicas. Posteriormente, el siguiente grado de integración me habla de una unión económica. En este caso, vamos avanzando, como dice, aquí ya es la forma más armonizada, profunda e intensa de un proceso de integración. Es decir, ya vamos poco a poco, como dice, en este caso, estructurando y ensamblando las economías participantes, es decir, tratar de que todas las economías pues tengan la misma política económica, la misma forma en el caso, por ejemplo, de manejar lo que es la inflación, manejar las tasas de interés, manejar la deuda pública, entre otras cosas, ¿no? Aquí se da la creación de bases comunes entre los países que integran esta unión económica para una competencia más ordenada, hay una organización nacional y óptima del conjunto de economías integradas y sobre todo tienen el principal objetivo a los que apunta este proceso actual de una unión económica y monetaria, es decir, políticas comunes y también un solo signo monetario. Es decir, la principal característica de la unión económica es que ahora todos los 5 países que forman esa unión económica utilizan una sola moneda como en este caso para sus actividades, en este caso económicas. En el caso de la Unión Europea, desde el año 2000 utiliza solamente una moneda, aclarando que no todos los 27 países que forman la Unión Europea participan dentro de lo que se denomina zona euro, solamente son 15 países y deben de tener que ser ciertos criterios para poder entrar a dicha zona euro. Pero ahorita ya se le conoce a la Unión Europea como parte ya de lo que son de que son el que tiene el grado de integración más avanzado por usar una sola moneda. Y ya por último, tenemos lo que es el último grado de integración, que es la comunidad económica. Este ya supone la última fase de la integración económica y no solo se trata de una armonización o coordinación de políticas, planes y legislaciones económicas, sino también de unificar o uniformizar lo que son todos estos instrumentos. En el caso, también sigo con el ejemplo de la Unión Europea, ellos, todas las leyes, todos los decretos, todos los acuerdos son para los 27 estados, es decir, es una sola ley, o digamos hablando de lo agrícola, tienen una política agrícola común, es decir, todo lo que es tendiente al tema o al sector de la agricultura, los 27 países lo manejan de la misma manera. En este caso, a lo que menciono en el caso de la comunidad económica es una sola política, un solo plan y una sola legislación económica, es decir, las 3 cosas, todos los países deberán de utilizar la misma forma de política, la misma forma de plan de acción y la misma legislación económica. Y hay un solo marco institucional de la economía. Aquí ya se da lo que es la integración económica total y una integración política, que de hecho lo único que les falta aquí, hablando a la Unión Europea, y trataron de hacerlo, pero por cuestiones de que son 27 países, 27 culturas diferentes, no llegaron a crear una sola constitución, pero era lo que estaban ya armando en un momento dado. Y también están esperando hacer una sola política de defensa, una sola política exterior, hablando de que integrarse más. Entonces, hablando de
último grado de integración económica, como lo maneja, es la integración más amplia que se puede dar hasta el momento. Y pues en el caso del tema de los grados de integración, sería eso. Si pues tienen dudas o comentarios con respecto a este tema, pues ya saben, me pueden contactar por los medios de comunicación que ya tenemos establecidos. ¿Ok? Hasta pronto.